sabéis lo que toca, reto de conocimiento. Hay nervios porque te la estás jugando. Yo estoy súper mosqueada. ¿En serio? Me han contado que en esta academia hay fantásticos traders. Ha sido un desastre. Eric, te has caído, ¿eh? Me equivocado. Otra vez voy a quedar último. Día 1 toma 20.000. Esteban, el mono. Ay. Tras la marcha de Lía, el resto de concursantes encaran la semana con mucha energía. Les esperan nuevas clases y un reto de conocimiento que abrirá el ranking clasificatorio. Hello traders, how are you? ¿Qué sois más, dovish o hawkish? ¿Cómo? ¿Sois más dovish? Buy the rumor, sell the fact. ¿No? ¿Nunca lo habéis escuchado? Yo había oído lo de comprar el rumor y vender la noticia. Esa es la traducción. Eso es. El mercado lo que está haciendo es anticipando lo que va a ocurrir, o los inversores anticipan lo que va a ocurrir en el mercado en un tiempo determinado. He oído, o me han contado, que en esta academia hay fantásticos traders. Es un rumor. Ahora hay que demostrarlo. Pero es un hecho. Ahora es un hecho. Esto, risk off, risk on. ¿Quién lo sabe? ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Pues risk on es que los operadores, los inversores quieren arriesgar, quieren tomar posiciones en renta variable, en índices, o sea, se quieren posicionar en activos de riesgo. Todos los traders, o sea, de hecho los traders profesionales, la primera pregunta que se hacen por las mañanas es: ¿hoy qué estamos, en modo risk on o risk off? Cuando está cayendo un activo, Meterse. todos decimos: aquí está el suelo, aquí está el soporte, y compran, de repente cae más. Aquí no, aquí voy a comprar, y cae más. Y dices, ostras, es catching a falling knife, porque está cayendo el mercado como un cuchillo, lo intentas coger y ¿qué pasa? Pues te cortas. Y pam, 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 esto es lo que hacía el lobo de Wall Street. Con las de centavo. Hacía con acciones, con penny stocks. Entonces tenía un equipo de gente que estaba llamando, y llamaba gente y decía: oye, hay una compañía que va a ser el nuevo Apple, una acción que valía 4 céntimos, compra aquí porque esto se va a disparar a $5 en nada de tiempo. Y esto al final es una estafa. Miss Watanabe, esto es un colectivo de traders muy importante en Japón, que son amas de casa, que tuvo tan movimiento en Japón que tienen hasta su propio nombre. Black Gold, la última, petróleo. El oro negro, eso está claro, ¿no? Y era porque cuando el petróleo estaba disparado en precios era tan valioso como el oro, ¿no? Y aquí lo veis. Así que ya con esto tenéis un máster en inglés, ya sois super traders, ya podéis ir a London, podéis ir a la City de Londres y nada, oye, espero que cuando tengáis vuestro primer bonus lo compartáis conmigo por enseñaros todo esto. Así que nada, gracias. Gracias. Terminada la clase de inglés financiero, los concursantes se enfrentan a su primer reto de la semana. Hola traders, ¿qué tal? Segunda semana. Os veía un poquito más relajados al principio, ¿eh? Ahora ya empezáis ahí con los nervios, sabéis lo que toca, reto de conocimiento para valorar lo que sabéis del mundo de las finanzas, de la economía. Trasladando el reto de conocimiento al trading, yo creo que se parecen mucho porque hay que pensar rápido, ver que todo configura y pum, tomar una decisión en el momento justo. Hay nervios porque te la estás jugando, sabes que los puntos al final de semana valen de mucho. Esta semana, los 3 mejores van a puntuar con 6, 8 y 10 ticks. El que queda en primera posición siempre tiene una ventaja. Y el privilegio esta vez será poder tradear solo o sola, o bien hacerlo en pareja, ¿vale? Como quiera. Entonces, de esa forma, si quiere tradear solo o sola, pues entonces ya se formaría el resto con las parejas. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados para el reto de conocimiento? Venga, vamos a ello. ¿Un banco central dovish sube los tipos de interés? ¿Falso o verdadero? Tienes que hacerlo rápido. Y entonces cuando quieres hacerlo rápido, lo haces mal. Y lo he hecho mal. Es falso. ¿Recordáis lo que significa dovish? Un banco central que adopta la postura dovish baja las tasas de interés para que la gente gaste más dinero en bienes y servicios, estimulando así la economía. A ver cómo va. Belén, la más rápida. Bueno, Belén y Eric, empatados, ¿eh? Yo estaba activa porque quería puntos y porque quería quitarme la espinita. Dinero sucio. El virus de la gripe puede vivir más de 2 semanas en un billete. ¿Verdadero o falso? Yo qué sé, no tengo ni idea. Ah, verdadero. Venga, a ver quién va primero. Belén, muy bien. Por un pelo. Esteban, Eric, te has caído, ¿eh? La presión no siempre es mala. Entonces, tener esa presión para contestar rápido, para leer rápido, me gusta.
¿Qué aviso nos da la figura de la bandera? La tendencia continúa, la tendencia pasa de alcista a bajista, la formación de un lateral o la tendencia pasa de bajista a alcista. Muy bien. Muy bien. La tendencia continúa. La Muy bandera es una señal típica de análisis técnico de continuamos tendencia. Muy bien. Esteban, vas primero. En esta fotografía aparece Cristina Romer, Warren Buffett, Cristina Lagarde, Francisca Serrano. Bien, bien. ¿Sabéis quién es Christine Lagarde o no? La de Inglaterra. Christine Lagarde es la directora del Fondo Monetario Internacional y la próxima presidenta del Banco Central Europeo. O sea, la que va a decidir si dovish o no dovish. Hay preguntas que las sabes, pero hay preguntas que no, que se te escapan y que decías, wow. Y esta era Cristina Lagarde. Vale, Belén, la más rápida. Muy bien. Qué malo soy. La leche, otra vez. Digo, otra vez voy a quedar último. ¿Qué nombre recibe este patrón de cambio de tendencia? Arami bajista, Arami de reversión, Arami alcista, Arami Murakami. Bueno, muy bien. bien. Arami bajista. El Arami bajista es un patrón de velas japonesas que indica que hay una posibilidad de que ocurra un cambio de tendencia alcista a bajista en el mercado. Belén, la más rápida otra vez. Muy bien. El petróleo cotiza en el mercado Como me falléis esta, Globex, Nimex, Eurex, Ibex. acaba en ex. Es una pista. No que sé. Tampoco. Globex. ¿Quién ha puesto Globex? Nimex Energy, Todos. RTH. O sea, ¿quién la ha acertado? Es por saberlo. Tú. Nimex Energy, RTH y LTH. ¿Vale? Esteban es una máquina, razona rápido y tiene agilidad motora. Bueno, Esteban está claro, ¿no? Yo voy primero ya, todavía no. Sí, lo único que los primeros no se ven. En cada pregunta nosotros estaban riendo y yo siempre antes de cada pregunta me intentaba centrar para tener un poquito más de agilidad mental. La Bolsa de Valores de Londres no aceptó mujeres hasta los años 70. ¿Verdadero o falso? Oh, ya me he equivocado. La frase no nos sale en la pantalla del ordenador. Tenemos que mirar a la pantalla grande y entonces escribir en el ordenador. Entonces, eso para mí me mata. Muy bien. Todos. Todos. O sea, la Bolsa de Londres tiene más de 218 años y no permitió operar a mujeres hasta el año 73. Esteban, te colocas en primera posición. Otro de los retos que yo me he propuesto es ser algo más rápida que la otra vez, a ver si me puedo acercar a Esteban un poquito. El spread es la diferencia en un momento dado entre los precios bar y Answer. ¿Falso o verdadero? A ver, ¿cuántos han puesto falso? 5. 4 verdaderos. Belén, ¿qué pasa? Pues que sabía que era falso, pero se me ha ido la olla al darle al este, digo, ya está. Bueno. Iba a preguntarle, ¿alguien sabe la respuesta? Pero no sé, se me ha ido la olla. El spread bid-ask es la diferencia entre el precio máximo de compra y el precio mínimo de venta. Esteban, vas primero. El otro día me dijeron los profesores que me salvaban porque tengo mucho potencial, pero me falta demostrarlo y yo quiero poder demostrarlo. Fabricar una moneda de 2 céntimos de euro sale más caro que el valor de la propia moneda. ¿Falso o verdadero? ¿Qué, Amparo? No he escuchado esto, vamos, ni de... Quizás en una o dos si hubiese reflexionado, no lo hubiera dado, pero hay que competir. Y hay compañeros que es que tienen una rapidez en las manos mental que tienes que ponerte las pilas. Caray, Esteban. Está volando el tío, ¿eh? Sí, sí. ¿Listos? La inversión del tipo value Esto es cultura financiera general. se basa en el análisis técnico, se basa en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Se basa en el análisis fundamental. Muy bien, 5 acertados. ¿Sabéis lo que es? El value investing es una filosofía de inversión que se basa en la adquisición de valores de calidad a un precio por debajo de su valor real. A ver, Esteban. Esteban. Vale, Esteban, ahora con los ojos cerrados tú. ¿Vale? Un poco más difícil. Un poco más difícil. Esteban es un rival muy duro, el tío no veas. Está observando cuál es su truquito, a ver si lo ensayo este fin de semana y puedo hacer algo en la próxima semana. ¿A qué tipo de inversor se refiere el término PIC? ¿Inversor valiente, inversor codicioso, Warren Buffett o inversor poco limpio? Me faltó bajarle un poquito Bueno, hay 6 personas que estuvieron atentos con Alejandro. He visto inversión codicioso y le he dado porque sabía que era esa. Pero al ver poco limpio, como el otro día vimos que era el cerdo, no sé cuánto, me he dudado después de Te responder. ha confundido, ¿no? Uy, Javier, Isabel, bueno, y Jordi, ¿eh? Estamos ahí. Estáis ahí, ¿eh? Ahí, ahí.
Morningstar es cultura financiera general. Una figura de análisis técnico, ambas, una empresa global de servicios financieros. No sé, ¿lo que es? Ambas. Hostia. Ambas. ¿Tenemos claro el análisis técnico, lo que es un Morningstar? Sí, pero no sabía que era. Es la principal proveedora de información sobre fondos de inversión del mundo. Cualquiera que quiera invertir en un fondo de inversión tiene que ir a su página web y mirar, porque ahí están los 25.000 fondos del mundo clasificados por gestor, por rentabilidad de los últimos años. Yo soy consciente que soy la que menos sabe de mis compañeros. Para mí esa prueba es muy incómoda porque yo sé que ellos saben mucho y yo pues estoy muy cruda en esto. No me ha acertado nadie. Eran las dos. Bueno, estaréis empatados, seguiréis igual que antes. ¿Seguimos? Venga, la última. La última. El término empresas blue chip se acuñó por las fichas azules de los casinos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Sabéis lo que es un blue chip en bolsa? La expresión blue chip deriva de las fichas azules de los casinos que representan los valores máximos. Se usa para referirse a empresas con ingresos estables y un nivel alto de liquidez. Pues vamos a ver cómo ha acabado esto, ¿no? Esteban, Isabel, 6 tics. Jordi, 8 tics. Y Esteban, 10 tics. Y la posibilidad de... ¿De tradear solo o no? No puedo pensar aún, ¿verdad? No. Como tenía poco tiempo para pensar, pues bueno, al final he decidido tradear solo porque al final tengo un pequeño más de posibilidades y me sale bien que el resto. ¿Solo? Solo. Adjudicado solo. Adjudicado solo. Muy bien, chicos. Muy contento por los puntos, la verdad. Sientan bien empezar con un poquito de colchón, porque la semana es larga y reconforta un poquito. Pues ahora la verdad que mucho más relajado. Siempre he sido muy de mirar tonterías y curiosidades y pensaba que nunca iba a poder utilizarlas, pero por ejemplo aquí lo de las monedas de 2 céntimos yo lo sabía. Tú no miras el ordenador, ¿eh? Es que es una máquina. Yo tengo que aprender eso porque yo he estado todo el rato en la sexta y tal y poco a poco he ido recuperando, pero me pillo tu técnica. Pues el segundo reto de conocimiento estoy súper mosqueada. Estoy enfadada porque eran algunas pruebas que no las sabía, pero que me parece a mí que tampoco tenían tanto de conocimiento, que era un poco de azar. No sé si he quedado último o penúltimo, pero otra vez lo mismo. Pues yo creo que es ir cuestión de tratar de pensar más rápido y también de mover rápido el ratón. Esteban y Jordi han sido los mejores concursantes en la prueba de conocimiento, pero en los mercados nunca hay nada seguro. ¿Les irá igual de bien en los 2 siguientes retos? Actualidad de mercados, actualidad financiera, tema crucial, como ya vimos en la anterior sesión. Si alguien os pregunta por un banco central, un conflicto, tenéis que tener una posición, no una opinión. O sea, no os pido que seáis de derechas, no me interesa vuestra inquietud política, me interesa vuestra inclinación económica, es decir, lo de Hong Kong, lo del Brexit, lo de China, lo de... cómo os lo vais a utilizar a vuestro favor para vuestra operativa. De eso se trata. Nosotros estamos aquí para intentar ganar dinero y las opiniones para otros. Esta vela aquí cuenta un montón de cosas. Yo no sé vuestro análisis técnico, pero esto es martillo, alcista. Estamos haciendo aquí una bull flag, tenéis una bandera alcista proyectada. Hemos roto de una figura técnica muy clásica, que es un triángulo, el precio está comprimido, rompemos a golpe de noticia, a golpe de... Hay muchísimo volumen aquí, hay un catalizador detrás, el sentimiento es bullish totalmente, es bullish, o sea, aquí no hay otra. Es importante que podáis priorizar y tener muy claro en la cabeza lo que hay caliente en el mercado, ¿vale? O sea, lo que hay ahora mismo que os va a afectar. Es verdad, por ejemplo, si vas a meterte en una empresa, pues un análisis fundamental requiere tener que mirar los estados contables. O sea, tienes un estudio detrás que nosotros ni tenemos tiempo, ni ganas, ni tal. Pero si te quieres quedar con... Yo lo que quiero es que os quedéis con lo básico, con el sí o el no. Como éramos cuando éramos pequeños, tú sabías que tus padres decían que por aquí es bueno y por aquí es malo. No hay un... Esto no es que yo te doy una masterclass de análisis fundamental y salís de aquí, porque os puedo dar eso, de repente tropezamos y cambia completamente todo. Nos hemos roto algo y ha cambiado porque el mercado cambia. El mercado es un ser vivo, o sea, no es que yo te dé unas pautas, es como el trading. Por eso no hay ningún sistema de trading que sea 100%. En trading, que nadie os diga, no hay nada sencillo. De hecho, el logo, Heroes Trade Hard, es difícil. Bienvenidos a la segunda clase de Social Trading. Recordar que es una red social de inversores, ¿vale? Que tienen cabida tanto las personas que operan como las personas que quieren invertir en renta variable y no tienen por qué operar.
el mejor copiador. Son las personas que han ganado más dinero siguiendo a, vete a saber tú, quién, ¿vale? Son gente que teóricamente ha sabido coger la plataforma bien, ¿vale? Ha sabido elegir a los buenos top traders y ha logrado estos beneficios que están aquí puestos. Por ejemplo, el primer top trader que siempre sale a la palestra, ¿vale? Este mes, en el último mes, ha logrado 65.000 euros solo porque le copien. Es lo que el otro día os hablaba de convertirlo en una profesión. Esto es como si tú cobras una comisión y eso significa que contra más seguidores, más volumen y diferente operativa. O sea, nadie debería entrar en bolsa para hacerse multimillonarios, ¿sabes? O sea, es importante esto. Gracias. Una clase muy participativa hoy. Han preguntado, que esto me mola porque se les ve con ganas de aprender. Por ello, voy a dar un punto a Eric y 3 puntos a Esteban, que era un pesado. Entonces, como me ha preguntado tanto, pues he creído conveniente ello, pero en definitiva todos súper bien y muy bien lo veo. Se veo que a pesar de que no tengan un conocimiento del idioma extenso, pero sí que estamos teniendo muchísimo interés de seguirlo, de aprender, hacen muchísimas preguntas, cosa que me encanta, y están haciéndolo muy bien porque está siendo muy dinámica. Belén me ha gustado mucho su interés, se le ve en la cara además que intenta asimilar todos los datos, y también Eric. Eric también me ha gustado mucho su participación y creo que también genera muy buen ambiente y extiende su optimismo y su ilusión a los demás. La sesión que hemos tenido de análisis de mercados, mis 3 puntos directamente para Javier y un punto le voy a dar a Isabel en esta ocasión en esta jornada. El día de hoy termina con Esteban en cabeza, seguido de Jordi e Isabel. Veremos si consiguen mantenerse en la zona segura al final de la semana. Mira qué chulada donde estamos. Ahora vamos rapidito porque a ver si pillamos la puesta de sol. Y esto es chulísimo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Estábamos encerrados y hay restaurantes súper bonitos aquí alrededor. No, por ahí. ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mira. Estos dos van en bici. No. Mira la modelo. La modelo. Viva. No podían haberme traído un sitio más chulo. Vamos. Parece que estamos un poco en México, ¿verdad? Sí. ¿Te lo recuerda? Sí, lo que me recuerda que estamos acá es el clima. El clima. Vamos por los chicos, ¿no? Vamos por los chicos porque... Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Mis compis, que son súper buena gente, está dentro Esteban, pero no quiere que entre por la puerta porque él ve absurdo entrar en las casas por las puertas. Claro, puedes entrar por la puerta contra la puerta de la ventana. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Quieres aprender lo mismo que nuestros concursantes? Entra en canaltrader.com y podrás ver en exclusiva las clases completas impartidas en la factoría. Fórmate con los mejores profesionales del sector. ¿A qué esperas? Únete a la revolución.